al comienzo los discursos de inauguración, de apertura de las sesiones ordinarias en las legislaturas, ¿no? Lo tenemos en línea, lo vamos a invitar a charlar con nosotros, Ricardo, a Luis Karamanez. Luis es un amigo, era amigo del programa Encuentro, es amigo de Tenemos la Palabra, doctor en Ciencia Política en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, magíster en Gestión Política y licenciado en Ciencias Políticas, docente de Introducción a la Ciencia Política en la misma Casa de Estudios. Y vamos a charlar a trío, a tres voces. Hola Luis, ¿qué tal? Clara, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente este año. Hola Luis, buen día. Hola Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Luis, muchísimas gracias por este año en este nuevo ciclo que nos desafía el doble, porque tenemos que antes estábamos más relajados con el tiempo, ahora nos escasea un poquito, así que entonces tenemos que hacer toda una gimnasia de adecuación. ¿Qué te pareció el discurso de Milei? ¿Qué es, digamos, en uno o dos conceptos lo más importante que te parece para ser destacado? Parece que bien, siguiendo su lógica, fue un discurso espectacular en el sentido televisivo y de medios de comunicación con amplificación en las redes, en donde lo que se nota es el control de la agenda de Milei, con una propuesta que fue la del Pacto de Mayo, de comprar tiempo en un momento en donde se había caído la ley ómnibus, se encuentra en una posición de debilidad, que al mismo tiempo él lo convierte en su forma de avanzar de poder, en su forma de avanzada de poder, con la menor cantidad de diputados y senadores, sin gobernadores, sin intendentes. Él lo convierte en una fortaleza en su discurso, porque repite esta idea de que él y sus convicciones vienen a poner fin a la casta, y en eso hace esta invitación imposible de rechazar por parte de los gobernadores, al menos en términos declarativos de nadie se puede oponer a un pacto y a consensos y establecer acuerdos. Entonces me parece que ahora se abre un periodo, una ventana, en donde efectivamente hay que ver qué sucede con eso, porque lo que se va a poner, digamos, en términos materiales en discusión es si este alivio fiscal que propone a los gobernadores se traduce en algún tipo de negociación que permita avanzar y que todas esas declaraciones se conviertan en algo que el fondo le está pidiendo, el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo y que es necesario para avanzar, que son leyes, que se materialice lo que plantea en sus discursos de barricada. Sí, vos sabés que yo había titulado siempre buscando un título periodístico, ¿no? A todos los temas, que en realidad como siempre en la clave de nuestra comunicación es esta de intercambiar opiniones. En realidad me parece que es el consenso de Washington, titulé yo, disfrazado de las tablas de Moisés, ¿no? Pero es la estrategia del garrote aparte, ¿no? ¿Te acordás de eso del presidente norteamericano? Sí. ¿Ah? Evidentemente entra en una negociación, por supuesto, persiguiendo sus ideales o sus principios, que en algunos se asemeja a algo que vos señalas sobre el consenso de Washington, pero que entra en una negociación, si se quiere, más clásica de política, que es decir, palos y zanahorias, en un discurso muy encendido, muy en contra de la casta, mencionando algunas medias verdades que Luis, te interrumpo un segundito, perdón, disculpa. Sí, estoy de acuerdo con vos, yo creo que estamos en presencia de un Milei clásico. Lo que sí no estoy totalmente de acuerdo con que se va a dar una negociación. Aquí está planteada teóricamente, digamos para la popular, como quien dice, una voluntad de negociación, pero la negociación que entiende Milei no es la que entendemos nosotros, o sea, lo que es realmente un intercambio de opiniones y de acciones que llevan a un bien común. En este caso yo creo que la negociación que plantea Milei, como dice también Clarita, está
regida por el garrote, en donde dice, sí, negociemos, no hay ningún problema, pero el que no está de acuerdo conmigo no tiene dinero. Entonces es una negociación muy extraña la que él está planteando. Pero esto tiene, para mí también es un arma de doble filo, no sé qué opinas vos. Sí es cierto que él está comprando tiempo, pero la oposición también está comprando tiempo. O sea, no es solamente el tiempo que lo va a favorecer a Milei, sino que si la oposición usa bien ese tiempo, puede lograr un reposicionamiento y obligar o de alguna manera condicionar ese encuentro de mayo con el decálogo que presenta, que es, como había titulado Clarita, es la tabla de la ley, y la tabla de la ley, no, los mandamientos de ese tipo proveniente de un misticismo profundo no se discuten. Ese es el principal problema que estoy viendo yo. En ese punto a mí me parece importante señalar dos cuestiones. Primero, que la posición con la cual Milei parte con la negociación con los gobernadores es que finalmente termina aceptando lo que sucede con Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Me parece que ahí marca un punto, digamos, de que efectivamente no es solamente una cuestión de garrote, no solamente leer lo que Milei dice, sino lo que Milei hace, y que implica negociación, y que hay una disputa entre los gobernadores y el presidente, porque si no en ese punto es la idea de que el presidente puede con todo. Y en realidad el presidente acá hasta ahora no ha podido con nada, no con nada, pero ha podido con muy pocas cosas. No pudo avanzar, por ejemplo, en su marco legal importante. Sí avanza con sus declaraciones, sí avanzó con el ajuste en materia económica. Ahí sí me parece, entonces, esto es una negociación en tanto y en cuanto los gobernadores pueden decir y ver cuánto de ese pacto fiscal están dispuestos a aceptar. Eso implica una negociación. Ahí los gobernadores tienen la voluntad de aceptar o no, y cuál es el posicionamiento que adoptan. Y hay gente que evidentemente coincide en términos ideológicos con Milei, digo, dentro de los gobernadores y de la oposición. Y algo que vos señalabas bien, Ricardo, cuando decís, es un tiempo también para que la oposición compre tiempo. Ahí la pregunta que yo me hago es, ¿cuál oposición? Es cierto. ¿Qué es la oposición hoy a Milei? Unión por la Patria. Sí, porque además, se da en... prioritaria, claro, gobernadores. Esta pregunta que haces vos, Luis, que me parece tan pertinente, se da en un contexto de lo que me parece a mí una suerte de implosión del peronismo como estructura, digamos, partidaria, estoy diciendo, ¿no es cierto? Porque, bueno, no, fíjate, ahora las últimas novedades son que Pichetto y Moreno quieren hacer un nuevo partido, el auténtico partido peronista. Digo yo, y lo tenemos a Jaldo también, ¿no? Es pertinente preguntarse por la oposición. Exactamente, digamos, o sea, ¿cuál es la oposición hoy al gobierno de Milei? No se sabe también qué pasa con el radicalismo, el cual denostó. Sin embargo, el radicalismo plantea en alguna de sus figuras que quiere cooperar. De hecho, en la sanción de la ley ómnibus de Loredo y algunos otros sectores que él representa, digamos, el radicalismo cordobés o incluso de la provincia de Buenos Aires, acompañaron. Entonces, en ese punto me parece que todavía falta definir, y lo que quería señalar con esto es que Milei, desde una posición de debilidad relativa, digamos, en cuestiones institucionales, sin gobernadores, sin diputados, sin senadores, logra construir o logra mantener la agenda. Hoy se vuelve a discutir después de la derrota y del retiro de la ley ómnibus. Sin embargo, él vuelve hoy a proponer esta idea del pacto de mayo, que puede gustar más, puede gustar menos, pero se discute lo que el presidente planea llevar a cabo. Eso es muy importante en política. Hoy él mantiene el eje de la discusión, y eso es ¿qué es lo que va a suceder de acá hasta dentro de 2 meses, cuando efectivamente se debiera concretar esta firma del pacto? No se sabe. Y no se sabe porque todavía falta la cuestión económica, que es lo más importante, donde me parece que es el campo de batalla principal, donde se van a definir ciertas cuestiones. Entonces, en ese punto me parece que hay que ver qué sucede en ese ámbito.
todavía falta. Es sí, de cualquier manera, fíjate, Luis, no sé qué opinas vos, Ricardo, me parece, vos sabés que como si fuera cual mala alumna, menos mal que no te tengo de profe, cual mala alumna había hecho unos apuntes y me los olvidé. Bueno, así que voy a ir de memoria. Pero, vos sabés que si yo conceptualmente tuviese que resumir en ejes X y, ¿no? El discurso de Milei, después que querría que vayamos con lo de Jaldo, es vos sabés, precisamente por eso hablé del garrote, ¿no? Porque es ajuste y represión. La única ministra a la cual se refirió con nombre y apellido fue a Patio Bullrich, ¿no? Y bueno, para elogiar sus justamente sus políticas, sus protocolos, ¿no es cierto?, represivos, y no las los reenvíos, las menciones que hizo a la situación desesperante de millones de personas. En solo un mes, más de 4 millones de argentinos han caído en la pobreza. Hay una pulverización de la clase media. Ojo, no es solo en Argentina, eso es digno de ser subrayado, ¿no? Pero estamos hablando de nuestro país. Una pulverización de la clase media. De eso no dijo absolutamente nada. ¿Cómo se pretende llegar en estas circunstancias a mayo? Yo perdón, Luis, quería volver un poquito sobre la palabra de Luis también con respecto a la oposición. Yo hace rato que vengo diciendo que yo creo más en los arrepentidos futuros que en la oposición presente. Son dos planos de una mirada de este momento. El Milei le habló todo el discurso a la clase política, o sea, lo que él denomina la casta. Ahora, a la realidad de lo que está sufriendo la gente de a pie, la gente en la calle, no se refirió en nada, que son los que sufren esa política. En ese sentido hay un dispar avance. ¿Por qué? Por un lado, como vos dijiste bien, en realidad todos los intentos que hizo legales, por alguna forma de decirlo, con el decreto, con la ley ómnibus, no le salieron bien, pero sí le salió bien el ajuste perverso, salvaje que está haciendo a la sociedad en general, salvo a los que no les toca este ajuste. Entonces, yo creo que en este momento, hasta mayo, en realidad la oposición que se va a potenciar va a ser de lo que normalmente no lo votaron a Milei, más una suma importante de arrepentidos. A eso me refería yo fundamentalmente. Ahora, Milei en su discurso también dejó muy en claro que no le interesan los derechos que fueron conseguidos con mucha lucha, con mucha sangre. Más aún se burló en determinado momento cuando hizo referencia a los muertos en pandemia, en donde dijo muy inteligentemente, yo lo vi en tiro de sorna, que si se hubiera hecho las cosas de otra manera habría 30.000 muertos. Hizo un silencio reales. Sí, de verdad dijo, pero 30.000 de verdad. 30.000, y se quedó que 30.000 de verdad. De verdad. Claro. Entonces, los otros, evidentemente, los otros 30.000 no existen, no son de verdad. Entonces, a eso es lo que yo voy, que puede crecer, se puede armar hasta el mes de mayo. En la dirigencia, tanto nacional, la dirigencia formal, tanto nacional como local, como provincial, sinceramente, desde lo personal no tengo ninguna expectativa. Sí, Ricardo. Sí. Ahí me gustaría decir alguna cuestión con lo que vos señalabas. Comparto lo de las bromas de mal gusto que hizo con respecto a sus comentarios. Lo que sí me parece es que no le estaba en el acto y en el sentido espectacular del término mediático, no le habló a la casta. Lo que hizo fue insultar a la dirigencia política
aprovechando el rechazo que genera para la mayor parte del electorado y de la ciudadanía, esa dirigencia política que ha fracasado en los últimos tiempos, sobre la cual, digamos, utiliza para justificar el ajuste que viene realizando. Es decir, hace recaer insultando a la casta, o a la dirigencia política, para poder llevar a cabo ese ajuste, valiéndose del rechazo que genera en la ciudadanía la dirigencia política. Por eso le señala que son los ricos en un contexto de pobreza, que va a terminar con sus privilegios, va a terminar con el uso del avión privado, van a tener que vivir como vive el resto de la ciudadanía. Me parece que ahí le está hablando, no le habla a la casta, en ese momento no le habla a la casta, le habla a la ciudadanía para buscar construir un enemigo en común, y a partir de eso justificar las tropelías en términos económicos que vienen realizando. Estoy de acuerdo con vos, pero el tema está que va a pasar hasta mayo. Esa es la pregunta. Claro. Sí, es que sí, es una cuestión de sobrevivencia. Como estamos medio acotados, sí, con el tiempo, no quiero Luis, no sé si has tenido oportunidad de escuchar o leer el discurso de Jaldo, que por supuesto tiene estrecha relación con todo esto que estamos hablando y con también, ¿no es cierto?, la respuesta de los gobernadores a la invitación al pacto, ¿no es cierto?, a firmar el famoso pacto. Jaldo fue uno de los primeros en decir presente. El primero. Sí, además de hecho leí con respecto al discurso de Jaldo, y ahí me parece que sigue en una línea leyó un poco el resultado electoral del año pasado, está leyendo las encuestas de lo que está pasando en Tucumán con respecto al rechazo a la dirigencia política, el malestar que eso genera, y se vale de eso, sobre todo también con la intención o la búsqueda, no sabemos si efectivamente lo va a lograr, de obtener fondos a partir de un posicionamiento directo, un acercamiento directo con Milei, sabiendo que eventualmente tendrá tiempo para arrepentirse si esta estrategia no le sirve. Me parece que en ese punto eso es lo que está tratando de llevar a cabo, y que sí me parece interesante el hecho de plantear la reforma política después de tantos años que viene pidiendo por el fin de los acoples, si efectivamente eso se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo, si efectivamente habrá una reforma de la Constitución, porque recordemos que eliminar los acoples requiere de una reforma constitucional. Así y es. Eso se va a llevar a cabo en este contexto tan difícil, ¿no? Hay que llevar a cabo procesos de reforma constitucional en un momento de crisis política y de tanta... Mirá, Luis. Y de tanto malestar, ¿no? Mirá, Mansur en el año 2015 planteó exactamente lo mismo. E inclusive editó un libro sobre la reforma política de Tucumán, obra en la cual personalmente participé. Tucumán Dialoga. Sí, Tucumán Dialoga, exacto. Participé también de ese. Bueno, ya sabrás que lo que pasó con ese texto, con esa intencionalidad, con esa intención. Él reflota prácticamente lo mismo, Jaldo, y tiene una particularidad. O sea, él se asienta sobre tres ejes fundamentales, que son pluralidad, consenso y diálogo, que en realidad él está hablando son tres ejes superestructurales, o sea, que no hacen mella en la realidad de los tucumanos, sino que es una expresión de deseo etérea. Hablar de pluralidad, consenso y diálogo a esta altura del partido, a mí me parece una broma que una realidad. En realidad, y cuando él habla de la transformación, de la reforma electoral, dice taxativamente que la futura reforma no la hagamos los políticos, ya que tiene que ver con las cuestiones que mejoran la calidad de vida. Entonces yo me pregunto, ¿qué son los políticos? ¿A quién representan los políticos? ¿Qué vamos a llamar, en todo caso, a una consultora para que haga la reforma? Y entrando a lo que vos dijiste también, con respecto a la reforma,
Es imposible hacerla sin tocar la Constitución. Es imposible porque en la Constitución está el sistema de acoples y está otro asunto más que también está en flagrancia de incumplimiento, que es el voto electrónico, que está en la Constitución. Yo me opongo, no me gusta el voto electrónico, pero en la Constitución está y no se cumplió. Entonces, esto es toda una declaración, me parece que sin ningún sustento, sin ninguna base real. Es una intención que es como para calmar a las bestias, digamos, como para calmar y decir, bueno, estamos haciendo algo. En realidad, y para terminar, corto, creo que Jaldo es un CEO político de Milei, o sea, que es un gerente con derecho a roce político. Y no pasa de eso. No pasa eso, es un gestor de algo que le conviene por ahora, y como vos decís, tal vez en algún momento no le convenga, pero no creo que tenga, por sus características, la valentía o la fuerza o la entereza de cortar con su vínculo nacional, porque él lo necesita y no está generando en esta provincia realmente políticas de crecimiento, salvo su apoyo a la sucroalcoholera, que evidentemente le da un beneficio importante y le da un soporte de alguna manera político, pero nada más. Entonces, para redondear, la propuesta de Jaldo, que es un Milei, digamos, recortado de alguna manera, a mi criterio no genera ninguna línea de crecimiento para la provincia ni de estabilidad. Luis, te escuchamos en el cierre, por favor. Sí, no, con respecto a lo de Tucumán, en la que hacías mención, hay una oportunidad de hacer una reforma del sistema político sin modificar la Constitución, que implicaría reglamentar, como ya se hizo, reglamentar el acople. Eso es una alternativa viable, digo, en el caso de que efectivamente si la excusa es no reformar la Constitución. Sí. Eso por lo pronto, no, digamos, hay alternativas a hacer ciertas reformas, y en eso, digamos, no sabemos si todavía si es solamente una forma también de comprar tiempo por parte de Jaldo también, o hay una intención real. Todavía no, me parece que esto recién está empezando. Entonces, eso por un lado, y por el otro me parece que su posicionamiento nacional también responde al hecho de, en un contexto de muchísima complejidad económica, donde lo que se está definiendo hoy es quién paga el ajuste. ¿Paga el ajuste en la nación o paga el ajuste en los gobernadores? Claro. En este punto me parece que el posicionamiento de Jaldo responde a esto, a cómo posicionarse de la mejor manera posible, sabiendo que tiene después el tiempo, en el caso de que el experimento de Milei no funcione, hay tiempo todavía para volver atrás, recular y arrepentirse si se quiere. En cambio, en este posicionamiento de corto plazo, digamos, bueno, acompañamos porque hay una demanda de la sociedad, y me parece que en principio está esa parte, al menos en términos estrictamente políticos electorales, Jaldo la está leyendo, de que hay un acompañamiento de la sociedad que, compartamos o no, comparto, pero hay un hartazgo de la ciudadanía, y que efectivamente ha apoyado y ha empezado al menos cree durante este tiempo en el proyecto de Milei. Que también, digamos, Alberto Fernández hasta durante su primer año y buena parte de la pandemia tenía índices de popularidad que rozaban el 80%. Macri llegó a ganar la elección de medio término y después no pudo completar el mandato. Estos recién todavía no hemos llegado a los 3 meses. Estos recién están empezando. Claro, en el caso de Milei, ¿no es cierto? No así de Jaldo, que es una continuidad. Él tienen en común, ¿no es cierto?, el gesto de la refundación, y de acuerdo al posicionamiento y opinión que tengamos cada uno, será refundación o refundición, pero bueno, refundación, el gesto refundacional, digamos, ¿no? Al menos en términos de declaraciones políticas, y está bien que así funcione, digamos, porque todo político, sobre todo cuando asume, empieza algo nuevo y tiene que iniciar esta gesta, y por lo general empieza con más declaraciones y promesas de que lo que después se termina concretando. Sí, de cualquier manera, y por supuesto ya no podemos porque tenemos que despedirnos y estamos tarde, pero lo que me preocupa es esta insistencia zumbona
¿no? De la defensa irrestricta, y estoy hablando, ¿no es cierto?, de Jaldo en este caso, ¿no? El respeto irrestricto a la propiedad privada, ¿no? Que tantas saudades le da uno de Maxwell Smart, ¿no? Y de la Guerra Fría, ¿viste? Porque están con esta cosa del comunismo y bueno, en fin, achique del Estado. Quiero decir, repitió el libreto nacional: achique del Estado, respeto a la propiedad privada, reforma electoral, información pública transparente, bla bla, pero de aparato productivo, por ejemplo, de producción, además del ajuste, no, yo extrañé eso en ambos discursos. Muchísimo para hablar, Luis. Efectivamente, no, repito, en el caso de Milei, digamos, siguió reversionando el discurso previo a las elecciones, sí, sigue manteniendo, y va a golpear a la casa hasta tanto eso le rinda, claro, tal cual. Luis, un gustazo poder tenerte y que compartas con toda la mesa en la apertura de este año. Estamos inaugurando juntos y con vos 2024, tenemos la palabra, y vaya, un abrazo enorme, Ricardo. Un abrazo enorme, Luis, y bueno, espero que estemos juntos el resto del año. Tal cual. Sí. Primero, yo antes de despedirme, me dio una alegría enorme recibir la invitación a participar, sabiendo que habían vuelto y que hay un espacio para seguir discutiendo estos temas tan importantes para el país y la provincia. Así que un abrazo grande para vos, Ricardo, un gusto, y un abrazo para vos, Clara. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Luis, y vamos a seguir en contacto, seguramente. Ricardo, hora de despedida, estamos tarde, nos resulta cortita la hora. No. La verdad hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse, como a todo. Así es, sí. Como a todo. Bueno, a todos ustedes, a Guido Montoya en la operación técnica, también lindo reencuentro. Ernesto Blasco que sigue tosiendo, se aclara la garganta. Guido no le dice nada porque lo mima. Y así estamos, señoras y señores. Ricardo, hemos vuelto, tenemos la palabra. Muchas gracias a todos, y nuestra obligación es mantener la palabra. Tal cual. Bueno, ahora nos vamos, nos despedimos, y en esta era de deshumanización, el amor es más fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, es para anunciarles